Hoy vamos a hablar del perfil pancreático. El perfil pancreático se basa en el análisis de diversas funciones del páncreas, órgano esencial en el metabolismo y la digestión. El páncreas tiene dos principales funciones. La primera es la endocrina, que se trata de liberar hormonas en la sangre para regular el metabolismo. Estas hormonas son la insulina, el glucagón y el péptido pancreático. Y una función exocrina que se basa en secretar enzimas hacia el intestino para descomponer los alimentos, como la amilasa pancreática. Ahora vamos a desglosar la función endocrina. Recordemos que hay tres hormonas que participan aquí: la insulina, el glucagón y el péptido pancreático. Vamos a empezar con la insulina. La insulina es una hormona producida por las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. Tiene tres funciones principales. Como primero es regular los niveles de glucosa en sangre. Cuando consumimos carbohidratos, los niveles de glucosa en sangre aumentan, por tanto la insulina aparece para regular estos niveles. Segunda función es facilitar la entrada de glucosa a las células para la producción de energía. La insulina actúa como llave para que la glucosa entre a las células de nuestro cuerpo y se convierta en energía ATP, pase por el proceso de glucólisis, luego entren al ciclo de Krebs y se produce ATP como energía para nuestras actividades diarias. Y como tercer función es almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno. Esta permite que la glucosa, al estar tan elevada en sangre, entre al hígado y a los músculos y se almacene en forma de glucógeno. Se guarde allí hasta que necesitemos energía. Este proceso pues se conoce como glucogénesis. Recordemos que para las pruebas de laboratorio de esta hormona se utilizan los tubos tapa amarilla o roja, que son sin aditivos, y sus valores de referencia son. Además de eso, las posibles alteraciones que podemos encontrar cuando la insulina se eleva en sangre es una hiperinsulinemia, que puede desencadenar una diabetes tipo 2, o una hiperinsulinemia cuando esta disminuye en sangre, que puede desencadenar una diabetes tipo 1. Recordemos que seguimos hablando de la función endocrina. Una de las hormonas que también participan en esta función es el glucagón. El glucagón es una hormona liberada por las células alfa de los islotes de Langerhans en el páncreas. Una de sus funciones es mantener los niveles de glucosa en la sangre cuando éstas se disminuyen. ¿Cómo pasa esto? Pues cuando tenemos mucho tiempo sin comer se van a disminuir los niveles de glucosa. El páncreas va a liberar el glucagón y le va a ordenar al hígado que libere la glucosa que tiene almacenada en forma de glucógeno y así mantener los niveles de glucosa en sangre. Todo este proceso se llama glucogénesis. Como segunda función del glucagón tenemos ordenar al hígado fabricar glucosa. Cuando se presenta un ayuno prolongado, el glucagón le ordena al hígado que fabrique glucosa por medio de los aminoácidos, el glicerol y el ácido láctico, para así regular los niveles de glucosa en sangre. Recordemos que para la toma de muestras de laboratorio de esta hormona se utiliza el tubo tapa verde con anticoagulante heparina. Asimismo, sus valores de referencia son. También podemos encontrar alteraciones del glucagón en sangre. Cuando este se eleva demasiado puede generar un glucanogoma, o por el contrario, cuando este disminuye mucho puede generar una pancreatitis aguda. Seguimos con la función endocrina. Recuerde que nuestra mentecita sí debe seguir pensando en hormonas y sangre. Otra hormona muy importante aquí es el péptido pancreático. Esta es una hormona secretada por las células PP gamma del páncreas. Tiene varias funciones principales. La primera de ellas es regula la producción de enzimas digestivas. Cuando nosotros nos alimentamos, el páncreas libera enzimas digestivas para poder descomponer los alimentos. Al terminar la digestión, entonces el péptido pancreático le envía una señal al páncreas para que deje de liberar enzimas digestivas y de esta manera no desperdiciar energía. Otra de las funciones del péptido pancreático es controlar la liberación de la bilis de la vesícula biliar. ¿Cómo lo hace? Cuando nosotros consumimos alimentos con grasa, entonces al llegar estos al intestino delgado son reconocidos por una hormona llamada CCK. Esta le va a enviar una señal a la vesícula biliar para que ella se contraiga y libere la bilis, que es un líquido que emulsifica las grasas, descompone en moléculas más pequeñas a las grasas para que puedan ser absorbidas en el intestino delgado, que hace el polipéptido pancreático.
Cuando este proceso termina, entonces este se libera para que la vesícula biliar se deje de contraer y no libere bilis de forma innecesaria. Recordemos que para la toma de muestras de laboratorio de esta hormona se utiliza el tubo tapa verde con anticoagulante heparina y sus valores de referencia son: asimismo, cuando el péptido pancreático se eleva demasiado en sangre, puede generar una colelitiasis, o por el contrario, cuando este disminuye demasiado, puede generar un síndrome de intestino irritable. Vamos a hablar de la segunda función del páncreas, la función exocrina. Anteriormente, en la función endocrina, estábamos hablando de sangre y hormonas. Ahora vamos a pasar a hablar de enzimas y el intestino. Una de las enzimas que participan en la función exocrina es la amilasa, que esta es producida por las células del páncreas. La primera función de la amilasa es que descompone los carbohidratos complejos, también conocidos como los polisacáridos, en azúcares más simples para que el cuerpo los pueda absorber. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en que esos carbohidratos que nosotros consumimos, esos alimentos ricos en almidón como el arroz, la papa, la yuca, entre otros, van a llegar hacia el intestino delgado. En el intestino delgado, pues como son polisacáridos, entonces son cadenas alargadas de carbohidratos que son difíciles de digerir o de absorber. Por lo tanto, entonces la amilasa entra a jugar un papel importante, que sería pues fragmentar esas cadenas alargadas, convirtiéndolos en azúcares o en moléculas más pequeñas, que vendría a ser la maltosa y las destrinas, pero las sigue fragmentando aún más hasta conseguir lo que sería la maltasa, la sacarasa y la destrinasa. Estas tres van a ir hacia el hígado, se van a transportar hacia el hígado, y en el hígado pues luego se va a convertir, les va a ayudar a convertirse en glucosa. Al convertirse en glucosa, entonces ya va a empezar otra vez el proceso de glucólisis para así mismo obtener lo que se le conoce como el ATP, que sería pues para obtener la energía del cuerpo. Como segunda función de la amilasa tenemos que ésta evita la fermentación excesiva de carbohidratos en el intestino grueso. ¿Pero cómo lo hacen? Los carbohidratos no se descomponen completamente en el intestino delgado. Es más, pueden llegar sin procesar hasta el intestino grueso. Y en este encontramos bacterias que terminarán de fermentar, estos produciendo gases como el hidrógeno, el metano y el óxido de carbono, causando así síntomas como las flatulencias y el malestar en nuestro sistema digestivo. Por eso entonces la amilasa asegura que los carbohidratos se procesen en el intestino delgado antes de llegar al colon. Recordemos que para las tomas de estas muestras vamos a utilizar los tubos rojos y amarillos, especialmente porque son sin aditivos y son para la química sanguínea en suero. También acá vamos a ver tus valores normales. ¿Qué posibles alteraciones se pueden ver? Si vemos la amilasa aumentar, puede verse una pancreatitis aguda, y si la amilasa está disminuida, puede verse una fibrosis quística.